Orden en la sala. Declaro abierto el tribunal cerebral. Enjuiciamos hoy a los trastornos del lenguaje, acusados de alterar la comunicación humana. Que nadie hable sin autorización. El juicio comienza ahora. Su señoría, comparece ante este honorable tribunal la Fiscalía del Lenguaje, presentando como acusados a los trastornos que entorpecen la comunicación. Entre ellos están la disartría, la afasia, la disfemia, la disglosía, la dislexia, la disgrafía y la anartría. Cada uno de ellos ha interferido de manera profunda en nuestra capacidad de leer, hablar, escuchar y escribir. Bien, el caso ha sido expuesto, se escuchará a las partes y a los testigos y declaro en juicio los mencionados trastornos del lenguaje. El doctor Joshua, por favor. Ante todo, muchas gracias por el pase, señoría. El lenguaje es un sistema de comunicación exclusivo de nosotros los seres humanos. Está sustentado por mecanismos cerebrales innatos que no se encuentran en otras especies. La psicobiología del lenguaje se encarga de estudiar cómo los procesos neurofisiológicos y psicológicos se integran para dar origen tanto al habla como a la comprensión del mensaje. Por ejemplo, diversos estudios han demostrado que el cerebro humano está anatómicamente adaptado para el lenguaje. El órgano auditivo es especialmente sensible a frecuencias de 2 y 4 kHz, que coinciden con el rango de frecuencias entre la voz humana. Esto sugiere que a lo largo de la evolución desarrollamos estructuras auditivas especialmente para procesar el lenguaje hablado. En resumen, el lenguaje surge de una interacción compleja entre factores genéticos, evolutivos y del sistema nervioso central, lo que permite a los humanos comunicarse de manera simbólica y concisa. Mencionó que el lenguaje humano está relacionado con factores genéticos y evolutivos. ¿Podría explicar cómo estos factores influyen en el desarrollo del lenguaje desde una perspectiva psicobiológica? Claro que le puedo responder esa duda. Los factores genéticos y evolutivos son claves para el desarrollo del lenguaje. El gen FOXP2 es un claro ejemplo. Está relacionado con la capacidad para hablar y entender el lenguaje. Mutaciones en este gen causan dificultades en el habla. Evolutivamente, el aparato fonador humano ha cambiado para permitir una mayor variedad de sonidos con una laringe más baja y mayor movilidad de la lengua. Además, la adquisición del lenguaje en la infancia muestra que el cerebro está biológicamente preparado para entenderlo rápidamente. Estas adaptaciones genéticas y anatómicas y neurobiológicas indican que el lenguaje es un sistema diseñado biológicamente para la comprensión y comunicación humana. Gracias, doctor Joshua. Llámese al doctor Ernesto. Señoría, el lenguaje está localizado en las áreas específicas de la corteza cerebral. En la mayoría de las personas que comúnmente son diestras, esta se encuentra en el hemisferio izquierdo. Destacan dos regiones clave, que vendrían a ser las áreas de Broca, la cual está situada en el lóbulo frontal, que se encarga principalmente de la producción del lenguaje, mientras que las áreas de Wernicke, localizada en la parte posterior del lóbulo temporal, es la responsable de la comprensión del lenguaje tanto hablado como escrito. Ambas están conectadas por el fascículo arqueado, el cual permite la coordinación entre la comprensión y la expresión lingüística. Doctor Ernesto, ¿existe una solución para estos casos? Gracias a la plasticidad, el cerebro adulto puede reorganizar áreas colidantes o del hemisferio contrario. En algunos pacientes con afasia por infarto, técnicas de rehabilitación intensivas o una estimulación eléctrica logran una recuperación parcial del habla, lo cual es una sentencia definitiva de silencio. Bien, doctor Mateo, pasa adelante. Bueno, señoría, la neurociencia del lenguaje moderna reconoce que la corteza cerebral no es el único soporte. Hay estructuras subcorticales profundas en el cerebro que participan en el lenguaje. Estudios recientes hablan de una estructura piramidal en el hemisferio izquierdo, donde el tálamo, o más específicamente hablando, el núcleo pulvinar, actúa como un nodo profundo. Este núcleo talámico, junto con otros ganglios basales, sería la ingeniería productiva del lenguaje. Y en palabras de expertos, el pulvinar y núcleos ventrolaterales formarían parte de las bases de las redes del lenguaje. Estas vías subcorticales conectan con las áreas de Broca y Wernicke, ayudando a coordinación y fluidez del habla.
podría explicar cómo interactúan estas estructuras subcorticales como el tálamo y los ganglios basales con las áreas corticales de Broca y Wernicke durante la producción del lenguaje? Bueno, la producción del lenguaje involucra una compleja interacción entre áreas corticales como Broca y Wernicke, responsables de la producción y comprensión del habla, y estructuras subcorticales como el tálamo y los ganglios basales actúan como centros de relevo y reguladores del movimiento. El flujo de información entre estas estructuras se puede describir de la siguiente manera. Desde Wernicke hasta Broca, la información lingüística se procesa en el área de Wernicke, donde se comprende el significado de las palabras, y luego esta información se envía al área de Broca a través de conexiones neuronales, facilitadas por el tálamo. Una vez que el área de Broca ha formulado un plan para la producción del habla, envía señales a los ganglios basales, los cuales ayudan a regular la ejecución motora necesaria para articular las palabras. Los ganglios basales también envían información de vuelta al área de Broca, lo que permite ajustar la producción del habla en tiempo real. Entre estas estructuras se permite la correlación motora del habla, la selección léxica y la fluidez verbal, facilitando una comunicación efectiva. Técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional o las tomografías por emisión de positrones se utilizan para estudiar estas interacciones y comprender mejor cómo el cerebro procesa y produce el lenguaje. Muy bien, doctora Sofía, su testimonio. Muchas gracias, su señoría. Es importante que resaltemos que el lenguaje implica dos grandes rutas neuroanatómicas. Tenemos la vía dorsal y la vía ventral. La vía dorsal se va a encargar de conectar el córtex motor con las áreas parietales supramarginales para así procesar principalmente lo que va a ser la forma del lenguaje, es decir, de sonido, articulación, fonología y gramática. Así logrará participar en lo que va a ser la repetición verbal y en la planificación de la expresión oral. Por el otro lado tenemos lo que es la vía ventral. La vía ventral va a conectar las áreas temporales occipitales con las frontales, donde se va a incluir los fascículos occipitofrontal y uncinado. De esta manera se encargará del procesamiento léxico-semántico, es decir, va a extraer el significado de las palabras. En conjunto podemos decir que la dorsal se refiere a cómo hablamos, mientras que la ventral es qué significado le damos a esto que vamos a hablar. Este modelo de vía doble está bien documentado en la neuroimagen, donde se dice que la vía dorsal es crítica para la articulación y repetición, mientras que la ventral para la comprensión semántica. ¿Qué evidencia neurocientífica respalda la existencia de estas dos vías del lenguaje? ¿Y cómo se ha determinado su función específica en el procesamiento lingüístico? Gracias por la pregunta. La existencia de estas dos vías se respalda con múltiples estudios de neuroimagen funcional como las fMRI y las DTI, que permiten ver cómo se activan y conectan regiones cerebrales durante tareas lingüísticas específicas. Además, por medio de la estimulación cortical directa que se da durante cirugías cerebrales, se ha demostrado que al interferir con la vía dorsal se va a afectar la articulación, pero si se interfiere con la vía ventral se va a comprometer la comprensión. Así es como de esta manera diversas fuentes convergen en un mismo hallazgo. El lenguaje en el cerebro sigue dos rutas que son complementarias pero son distintas. Excelente, doctora Xiaomi. Pase adelante. Gracias, su señoría. Las oscilaciones o ritmos cerebrales son clave para la sincronización del lenguaje. De hecho, se consideran el lenguaje de las redes neuronales, puesto que las neuronas utilizan estas oscilaciones, que son ritmos a diferentes frecuencias, para poder intercambiar información. Por ejemplo, en un EEG vamos a poder observar diferentes bandas de ritmos, como las deltas, que oscilan entre 0.5 y 4 Hz, las zeta entre 4 y 8 Hz, las alfa entre 8 y 13 Hz, las beta entre 13 y 30 Hz y las gamma entre 30 Hz a más. Estas bandas cumplen papeles específicos en los procesos cognitivos. Por ejemplo, en el lenguaje, las bandas delta y teta se combinan para sincronizarse con la prosodia y el ritmo del habla, mientras que las gamas se encargan de codificar elementos fonéticos del lenguaje.
Estudios demuestran que posibles alteraciones en estas oscilaciones son responsables de trastornos del lenguaje, siendo en el caso de la dislexia una alteración en el seguimiento cortical de las bandas delta y teta. Interesante. ¿Puede dar un ejemplo ilustrativo de oscilaciones en el habla? Por supuesto, en el lenguaje estas oscilaciones cumplen una función jerárquica, donde las oscilaciones delta se encargan de comprender oraciones completas, así como su significado prosódico para determinar si esta oración es una pregunta o una afirmación, mientras que las oscilaciones teta se encargan de segmentar palabras para poder dar con su significado, y las gamas se encargan de una segmentación muy importante que es la silábica. Por ejemplo, en la palabra elefante, las oscilaciones gamma nos permiten identificar sus sílabas, que serían elefante, lo cual es una función vital para el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, la producción y la comprensión, tanto de la escucha como de la lectura. Es decir, que estas oscilaciones actúan en conjunto y nos permiten comunicarnos y desarrollar un lenguaje adecuado. Muy ilustrativo. Gracias a todos los testigos, se hará un breve receso. Reanudamos la sesión. Que pasen los acusados. Primero, disartria. Se te acusa de producir un habla confusa e inteligible. ¿Qué dices en tu defensa? Mi señoría, no voy a permitir esta falta de respeto. No soy ningún villano, soy disartría, un trastorno del habla causado por daño en las áreas del cerebro que controlan los músculos implicados en la producción del habla. Esto incluye regiones como la corteza motora, el cerebelo y las vías nerviosas que envían las señales a la boca, lengua y cuerdas vocales. Este daño que me padece tiene la dificultad para articular palabras claramente, lo que hace que su habla sea lenta, arrastrada o confusa. Por ejemplo, una persona con un accidente cerebrovascular que afecte su corteza motora puede presentar disartría y hablar de forma incomprensible, aunque su comprensión y pensamiento están intactos. No soy culpable de nada, sino soy una condición médica que requiere comprensión y tratamiento. Señoría, la disartria es un problema físico-motor, no una elección. Ahora, en segundo lugar, las afasias. Que pasen adelante. Su señoría, yo soy la afasia de Broca, pero le juro que estoy inocente. Sí, es cierto que yo soy un trastorno del lenguaje y ocasiono que las personas ya no puedan usar su lenguaje motor, que ya no puedan expresar aquello que desean y que justo se olvidan de esa palabra que querían decir, o que en vez de usar frases completas tengan que conformarse con decir palabras muy cortas, como que en vez de decir llevaré al perro a pasear, tengan que conformarse con decir pasear perro. O se olviden de estructuras gramaticales, como que en vez de decir hay 2 libros sobre la mesa, en su lugar expresen 2 libro, mesa, o en vez de decir yo voy a la tienda, digan yo ir tienda. Y sé que esto les genera mucha frustración, pero de verdad que no soy la responsable. Yo solamente aparecí porque primero hubo un accidente cerebrovascular isquémico en la arteria cerebral media izquierda, o porque hubo un traumatismo craneoencefálico, o porque hay un tumor en el lóbulo frontal izquierdo, o porque hay una infección como la encefalitis. Y esos eventos fueron los que ocasionaron daños en las estructuras, como en el área de Broca, la cual está ubicada en el área 44 y 45 de Brodmann, y es la circunvalación frontal inferior izquierda, y que es la encargada de la producción del lenguaje, y por eso ya no pueden decir aquello que quieran, o porque también la corteza premotora, que es la encargada de la
planificación de los movimientos para que se produzca el lenguaje se vio afectada y ahora las personas ya no pueden hablar y expresar aquello que desean, o porque el fascículo arqueado que conecta el área de Broca con el área de Wernicke está afectado y no pueden comunicarse, o porque los ganglios basales también y ahora ya no tienen tanta fluidez. Pero yo no fui la responsable, yo solamente aparecí porque aquellos eventos sucedieron, así que le pido a su señoría, por favor, que me declare inocente. Yo soy la afasia de Wernicke. Hablo con fluidez, pero lo que digo no tiene sentido. Mis frases suenan normales, pero están llenas de palabras inventadas o mezcladas. ¿Por qué? Porque tengo un daño en el área de Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Acá. Por eso, aunque hablo mucho, no entiendo bien lo que me dicen. Y tampoco noto que lo que yo digo suena extraño para los demás. Pero, por favor, no me condenen por eso. Ahora, el acusado disfemia. Explique su situación. Gracias, su señoría. Mi nombre es disfemia, también conocida como tartamudez. Me conocen por generar prolongaciones, repeticiones, pausas y bloqueos que alteran el habla fluida. Puede ser provocada por una actividad o conexiones anormales o bajas en ciertas áreas del cerebro, tales como el área de Broca, la de Wernicke, la corteza motora suplementaria o el cerebelo. Un ejemplo de esto puede ser cuando una persona quiere decir una palabra como regular. Si sus conexiones o actividad en el área de Broca son insuficientes o anormales, puede generar atascos, tales como en la sílaba regular. Se puede repetir, se puede prolongar o se puede bloquear directamente. Adelante la disglosia. Mi condición es disglosia. No pueden culparme por nada así. Lo mío es un trastorno del habla caracterizado por dificultades en la articulación de los sonidos debido a anomalías físicas en los órganos del habla. En mi caso, podría decirse que tengo labio leporino, y esta malformación me dificulta la producción de ciertos sonidos. A diferencia de otros trastornos del habla, la disglosia no está tan relacionada con problemas neurológicos centrales, sino que se origina por malformaciones o alteraciones en mi anatomía. Sin embargo, las áreas del cerebro que pueden verse afectadas indirectamente son las usuales, como el área de Broca o el área de Wernicke. Presentamos ahora el caso de la dislexia. Señoría, con todo el respeto del mundo, me parece una falta de justicia que aún me llame dislexia, como si fuera un apodo malentendido. Ese nombre no me representa del todo. Mi diagnóstico, según el DSM-5, es trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura. No soy una moda, no soy una excusa, soy una condición neurobiológica que afecta la capacidad de aprender a leer, de reconocer palabras con precisión y fluidez, de decodificar sonidos y de comprender lo que está escrito. Mi origen no es emocional, no es voluntario, estoy en el cerebro, en estructuras específicas. Por ejemplo, la región temporoparietal, que normalmente analiza los sonidos del lenguaje y los relaciona con las letras, en mí funciona con menos eficacia. La región occipitotemporal, que es clave para reconocer las palabras de manera automática y rápida, presenta una menor activación. Y el giro frontal anterior, que es el que apoya la articulación y la lectura en voz alta, tiene que esforzarse el doble. El resultado de todo esto, leer es una tarea agotadora y, bueno, cada palabra se vuelve una montaña, cada línea es una batalla y, sin embargo,
muchas personas viven conmigo porque sí, soy parte de ellas, no un defecto separado. Y son personas que son inteligentes, creativas y capaces, pero que deben enfrentarse constantemente a etiquetas como flojo, distraído o que simplemente no se esfuerza. Y solo imagínense un niño súper brillante, inteligente, con ideas complejas, pero que ni siquiera trata de leer en voz alta por miedo a trabarse y que la gente se burle de él. O por ejemplo, un adolescente que entiende todo lo que oye, pero al leer su mente se confunde entre letras y sílabas y sonidos que no encajan en realidad como deberían. Y eso hago yo. Se presenta ahora la disgrafía. Su señoría, yo no me llamo disgrafia, sino como trastorno de la expresión escrita. Es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de escribir de manera clara y coherente. No se debe a la falta de inteligencia ni a los problemas de visión, sino a dificultades neurológicas que afectan a las habilidades motoras finas y al procesamiento del lenguaje escrito. Ahora, las áreas del cerebro que yo intervengo son la corteza motora, la lóbulo parietal, la corteza prefrontal y las áreas del lenguaje como pueden ser la área de Broca o la área de Wernicke. Ahora, un ejemplo que yo podría hablar sobre mí sería que, por ejemplo, un niño puede escribir una oración como, por ejemplo, el sopo le fue por el parque. Que bueno, en realidad lo que quiere decir el niño es que el sol pasó por el parque. En este ejemplo se observa la mala ortografía debido al trastorno que padece. Por último, anartria, acusada del silencio absoluto. Yo soy la anatría, soy un trastorno neurológico grave que impide articular el habla de manera voluntaria, aunque la persona conserve lo que es la comprensión y el pensamiento lingüístico intacto. A diferencia de la afasia, en la anatría el problema no es el lenguaje en sí, sino la ejecución motora del habla. El trastorno se produce por daños en el área de las áreas motoras primarias y premotoras del lóbulo frontal, especialmente en la región que controla los músculos del habla, así como las conexiones con el tronco encefálico. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular en el hemisferio izquierdo puede entender lo que se le dice y saber lo que quiere responder. Por ejemplo, si yo fuera una persona con ese trastorno y me preguntan cuántos años tienes, yo diría o respondería de esta manera. Hola, mi nombre es Ernesto, tengo 19 años. Basta. He oído a cada uno de los acusados. La corte tomará en cuenta sus argumentos. Señoría, hemos demostrado que los acusados alteran la comunicación, merecen corrección o castigo según la ley. No son culpables de actuar mal, su señoría. Son pacientes de sus cerebros. Son voces que necesitan ayuda, no cadena. Bueno, este juicio ha sido más que una lección, que un castigo. Hemos aprendido que el lenguaje es un sistema complejo, distribuido en muchas partes del cerebro. Los testigos nos recordaron que daños en el cerebro producen esos trastornos. No fueron voluntad ni criminales. Por eso, mi veredicto es integrador. Estos trastornos no serán condenados, serán comprendidos. Se decreta que la ciencia y la empatía guíen nuestra resolución. No culparemos, sino educaremos. La Corte absuelve simbólicamente a los trastornos del lenguaje. Que la comprensión de estas condiciones nos libre de prejuicios.